No, no tan mal. ¿Cómo están ustedes? Su padre ha empeorado y la familia teme que el fin esté cerca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Les puedo pedir... Hola, Viviana. ¿Qué tal? ¿Les puedo pedir, por favor, que apaguen los micrófonos? Ah, Ezequiel. Ezequiel, habilitate el tuyo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a esperar unos minutitos más. Vamos a saludar al orador. Sí. Hoy no estoy en la estación de Amberes, estoy en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Ezequiel, tengo el logo atrás. Muy bien, así me gusta. Dejé Europa y ahora estoy en Buenos Aires. Bueno, Roberto estás, ¿no es cierto? Sí, aquí estoy. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos que se sigan agregando la gente que está en espera. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, aquí en un día muy frío de invierno acá en Santiago. Habíamos tenido un par de días bien agradables, un veranito de San Juan, como decimos acá, pero hoy ya bajaron las temperaturas y volvieron a la normalidad propio de un invierno. Bueno, para no perder tiempo, por ahora no veo a ver si está ingresando gente todavía. Vamos a esperar 2 minutitos más. Se me ocurre una cosa, Viviana, también, Sí. para colaborar en nuestra forma de registrar los nombres, pedir que en realidad los nombres, el apellido esté antes que el nombre, porque hay muchos jóvenes seguidores del doctor Cerón, que veo nombres acá: Sofía, María Ignacia, María Francisca. Como te resulte más cómodo, yo en la lista que me imprimí puse a los inscriptos por orden alfabético por nombre de pila, porque así es como los veo en la lista. Tal vez para la próxima pedirles que se inviertan. Sí, tal. Pero Veo que acá está la querida Angélica presente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Nuestro querido colega del instituto, Sebastián Terraño, está Charles, Jenny Barra. Bueno, a María Cubo le vamos a tener que dar una cucarda de miembro honorario de estas reuniones. Vamos a hacer un certificado especial para los que tuvieron asistencia perfecta desde la reunión número 1. Bueno, gente, somos 74, me parece que ya podríamos empezar. Ezequiel, ¿qué pensás? Sí, también está
Pepe Díaz Couselo, Rosario Poloto, bueno, y le vamos a dar la bienvenida en particular a todos los estudiantes que trae el profesor Cerón, que de paso es bueno que sepan que acá el instituto está haciendo una serie de actividades, que el profesor que viene a lucir su conocimiento, que es el profesor de ustedes, es un colega de prestigio internacional, también les está abriendo la puerta a la asistencia a actividades de esta índole. Ustedes también se pueden inscribir a otro tipo de actividades que nosotros estamos haciendo a futuro. Bueno, entonces le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida a los miembros del instituto, le damos la bienvenida a los que nos vienen siguiendo como María y como Jenny, como un montón, desde el día número 1, le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Como venimos diciendo desde el principio, acá se juntan generaciones enteras de historiadores del derecho. Acá me está mandando un mensaje el doctor Martiré, Ezequiel, que te puse como coanfitrión. A ver si podés ayudarlo, porque no sé, dice que pregunta si él no fue de los 100 primeros. No me pidió admisión, así que yo no lo estoy viendo. Sí. Bueno, yo le mando un mensaje. Dale, perfecto. Bueno, entonces decíamos que acá hay varias generaciones de profesores y de historiadores del derecho, y en esta oportunidad tenemos una asistencia enorme de estudiantes del doctor Roberto Cerón Reyes, que ha tenido una convocatoria impresionante. Y bueno, y decirles que acá hay gente de España, hay gente de Brasil, hay gente de Perú, gente de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, del interior de Argentina, así que una audiencia en la que están representados muchos países y muchas provincias de la República Argentina. Entonces, hecha la bienvenida a los asistentes, quiero darle la bienvenida a Roberto Andrés Cerón Reyes. Roberto, es una alegría volver a verte, aunque sea por este medio. Creo que la última vez que nos vimos fue, si mal no recuerdo, en Huelva. Estuviste en Huelva, ¿no? Exactamente, Sí. en Huelva, sí. En el Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Y bueno, les cuento a los que no lo conocen que Roberto es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile, de la que egresó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. En la actualidad es profesor asistente del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la que enseña Derecho del Trabajo e Historia del Derecho. Y a pesar de su juventud, el profesor Cerón Reyes ha escrito muchísimos trabajos que han sido publicados en la Revista Chilena de Derecho, en la Revista de Estudios Históricos Jurídicos, en la Revista de Derecho de Coquimbo y en nuestra Revista de Historia del Derecho. Entonces, antes de pasarle el piso al doctor Roberto Cerón, dos cosas de forma nada más. Cuando se nos agote el tiempo de esta exposición, vamos a volver a ingresar para la parte de las preguntas y de los comentarios. Es decir, nosotros, Roberto, como vos habrás visto en la otra charla, le dedicamos 25 minutos, 30 minutos a la exposición, y después, bueno, como tenemos un Zoom gratis, se nos termina el tiempo y volvemos a ingresar todos de vuelta con el mismo link, así que también vamos a demorar unos minutitos en la segunda parte. Esta charla está siendo grabada, la segunda parte va a estar siendo grabada, entonces les pedimos a todos, por favor, que mantengan los micrófonos apagados en esta primera parte y en la segunda parte hasta que se les conceda el uso de la palabra. Les pedimos que por favor, en la medida de lo posible, enciendan sus cámaras, así tratamos de verlos,
Y para las partes de las preguntas, la segunda parte, sí les vamos a pedir que utilicen el dispositivo que está debajo en la lista de participantes, a la derecha, donde están los puntitos, el cuadradito con los puntitos, para levantar la mano. Somos muchos, somos 77 personas, así que nosotros no podemos ver quién está pidiendo hacer uso de la palabra. Entonces les pido, por favor, que usen ese dispositivo y que una vez que ya han hablado, que bajen la mano para que nosotros sepamos que ya ha terminado la pregunta o que ya está terminada la intervención. Así que Roberto, bienvenido al instituto de nuevo, te tuvimos en el instituto en el 2019, si mal no recuerdo, ¿no? Así que bienvenido. Exacto, en mayo, el año pasado, exactamente. Exactamente. Así que bueno, muy contentos de tenerte de vuelta, bienvenido, y si necesitas que te habilite para compartir pantalla, entonces... Sí, acá me sale la opción. No, me dice, sí, aquí me habilitó, sí, por favor, Viviana, si puede bueno, entonces, habilitar la opción. Le voy a retirar la opción a Ezequiel, que si me permite, para que vos puedas compartir la pantalla. A ver qué pasa, que no puedo... Viviana está listo. Le estoy pasando el link al profesor Martiré. Sí. Te digo porque él no lo tenía, así que después hay que estar atentos porque él va a ingresar. Bueno, está bien, pero te tengo que sacar como anfitrión. Por eso. Ah, Sí. pero no te puedo sacar. No hay problema, por mientras puedo comenzar así, si no hay problema. Ahí una vez que lo habiliten, yo comparto la pantalla. No sé por qué no te puedo sacar, no te puedo poner sacar como host, y no sé por qué. No puedo hacer nada por Roberto, porque no me deja, no sé por qué. Ezequiel, a ver si vos solo te podés deshabilitar como anfitrión. No sé, bueno, siempre hay algo que no funciona, ¿no? Pero no sé por qué a Ezequiel no lo puedo bajar de categoría y no te puedo subir de categoría a vos. Si quieres te mando el archivo, si es para proyectar algunas imágenes. Mándamelo ya, mándamelo por mail y yo ahora te comparto la pantalla. Perfecto. Disculpen, ya somos 81. Ahí se fue. Bueno. Bien, yo por mientras voy a aprovechar este tiempo para agradecer primero al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, particularmente a la doctora Viviana Kluger y también al doctor Ezequiel Abasolo por esta gentil invitación que me han extendido para exponer sobre una línea de investigación que he depurado con el correr del tiempo, y que es resultado de mi tesis de magíster y que espero publicar prontamente. También agradecer a todos los colegas argentinos, chilenos y demás que están presentes en la charla, y no en último lugar, sino muy especialmente a mis alumnos de la Cátedra de Historia del Derecho, quienes siempre se han interesado vivamente en estos temas histórico-jurídicos. Pienso, por convicción y por enseñanza de mis maestros, que nuestra disciplina cala hondo en el público más amplio, si podemos ofrecer esa idea de que el derecho ofrece una primera y gran articulación de lo que fue la sociedad en algún momento. De ahí quizás la ventaja de la historia del derecho respecto de las otras disciplinas. Ofrecer un cuadro quizás imperfecto, pero completísimo de lo que fue una época. Y eso, al transmitirse a los alumnos, les interesa en demasiado. Así que agradezco mucho su presencia. Ahora Roberto, voy a partir con Estás habilitado, ¿eh? Estás habilitado. Ah, perfecto.
Vamos aquí a compartir la pantalla entonces. Aquí. Listo. Ahora voy entonces a lo nuestro. La exposición de hoy es sobre la circulación de ideas jurídicas y génesis del derecho social en Chile. Y nos vamos a centrar entre los años 1890 y 1913, y nos vamos a centrar en tres personajes que tienen en común algo, que es una obra jurídica. Y además vamos a ver cómo esta obra, que vamos a revisar rápidamente, forma parte del ambiente cultural y jurídico que rodeó a la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas entre 1890 y 1913, que es la época que según los autores que yo he podido revisar, es la de gestación o de génesis de lo que en términos muy amplios suele llamarse como derecho social o la socialización del derecho. También tiene otras acepciones. Se habla de modernización del derecho privado, por ejemplo, pero la noción más amplia es socialización del derecho o derecho social. En tanto, los problemas propios de la época irradian, forman parte de la cultura, y el derecho como parte de la cultura se hace cargo de los mismos. Y entonces vamos a ver lo que ocurrió en esta facultad. Tres cuestiones previas. ¿Cuál es el interés por el tema? Y aquí voy rápidamente. Mi interés por el tema radica en la vinculación que tengo con estas dos disciplinas. Tal como expresó la doctora Kluger, yo enseño historia del derecho y derecho del trabajo. Y me he interesado últimamente en los orígenes del derecho del trabajo. Cuestión que en otras latitudes está ampliamente investigado. Tal es el caso de Europa en general, de Argentina, según lo que he podido revisar, pero no en nuestro caso, donde hay una carencia en general, sin perjuicio de algunas aportaciones, de estudios que en perspectiva histórico-jurídica aborden la génesis del derecho social o el proceso de socialización del derecho. De ahí entonces viene mi interés. Es tan amplia la cantidad de materiales que uno podría, a riesgo de generalizar, decir que el estado de la cuestión puede agruparse en tres grandes enfoques, indistintamente de las disciplinas. Un enfoque que apunta al sujeto que forma parte de la cuestión social, los trabajadores. La historia social habla del sujeto popular, y por lo tanto ahí uno puede encuadrar un torrente de bibliografía que se refiere a la cuestión social, que pasa por el derecho o por lo jurídico, por las leyes, pero lo aborda desde abajo, porque su interés no es lo jurídico, sino más bien el sujeto popular, el trabajador. También hay otra cantera de bibliografía que aborda el proceso de socialización del derecho a propósito de las transformaciones del Estado. Y ahí podríamos hablar desde la concepción del Estado liberal propia de la codificación, al reflujo de la codificación a fines del siglo XIX y principios del XX, y el surgimiento de este Estado protector, interventor, desarrollista, etcétera, etcétera. Y la consecuencia de ello, la dictación de las leyes protectoras que se oponen a estas normas uniformes y abstractas que son herederas del paradigma de la codificación. Y ahí hay otro grupo de bibliografía interesante. Pero nosotros no lo vamos a abordar ni desde arriba ni desde abajo, sino que más bien desde el centro. Desde el centro, porque nos vamos a centrar en las ideas, y específicamente en las jurídicas, y en la circulación de las mismas. Ese es el interés que a nosotros nos puede reportar. Y digo a nosotros para referirme a la historiografía jurídica chilena, porque, insisto, este tema en otras latitudes ha sido objeto de interesantes exploraciones. En el caso chileno estamos un tanto al debe. ¿Y cuál es el enfoque? El histórico-jurídico, la disciplina que uno cultiva. Y específicamente el tópico de la cultura jurídica. En tanto, entendemos a la cultura jurídica como el estudio de las obras y los autores de derecho y los estudios jurídicos
y también, por cierto, el acervo de creencias, valores, opiniones de quienes operan y declaran lo justo para ese caso concreto. Ese es el objeto, la cultura jurídica. Es decir, y a propósito de la exposición, la cultura jurídica del derecho social en Chile. Vamos entonces a los actores. ¿Quiénes son los actores de esta trama? 3 personas, 3 intelectuales, 3 literatos, como se decía en el siglo XIX a los intelectuales, hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En el centro, Valentín Letelier, geográficamente ubicado en Santiago de Chile, mientras que a su izquierda está Anton Menger, ubicado en la Alemania de fines del último tercio del siglo XIX, en el Imperio Alemán, y en Centro Europa, y en tercer lugar, Adolfo Posada, ubicado ya en la Europa atlántica o la Europa continental, un intelectual de fuste, al igual que los otros 2. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Porque hay algo en común, pero también hay cosas que los separan. Pero los 3 tienen en común algo. Su interés en incorporar las ideas sociales para entender el fenómeno jurídico. Los 3 entonces son refractarios de la codificación decimonónica y de la vertiente liberal en materia jurídica, por decirlo de alguna forma. Pero no obstante esta idea en común, los 3 personajes tienen sus propias concepciones. Y aquí el que más se aleja de los 3 es Anton Menger. Anton Menger, según se ha dicho en la bibliografía, es uno de los padres del socialismo jurídico en la Europa, en Centro Europa. Él es considerado el padre del socialismo jurídico porque asume las ideas propias del socialismo en la vertiente jurídica, Y al efecto, y considerando esa idea muy general, escribió varias obras, y nosotros nos vamos a centrar en una que ya vamos a relatar. Mientras que Valentín Letelier y Adolfo Posada no son socialistas jurídicos, pero sí tienen en común con Menger esta adhesión al positivismo sociológico. Posada es más bien un socioliberal o un liberal social, o, siguiendo la literatura española, un crauso positivista. Y Valentín Letelier también es un liberal social, Es decir, se apartan de esta concepción del socialismo jurídico, pero tienen en común con Menger la idea de ampliar el entendimiento del fenómeno jurídico, incorporando estas concepciones sociales y fundamentalmente del positivismo sociológico, donde, a tono con los autores de la época, hay 2 grandes representantes, Spencer y Comte. Cito estos 2 porque son usados por Posada, Letelier y Menger. ¿Y qué tienen en común? O sea, se conocían, tanto Letelier como Posada se conocieron. Posada estuvo en Argentina, estuvo en Chile, se escribía con Letelier y tuvieron una relación, una amistad intelectual estrecha. Y de eso hay constancia en la literatura. Hay una obra que de alguna forma los aúna a los 3, y es precisamente la obra de Menger, de Anton Menger. Anton Menger era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, y a su vez hermano de Karl Menger, quien es uno de los padres de la Escuela Liberal Austriaca de Economía. Aquellos que son entendidos en esa materia se darán cuenta que son 2 personas que están en las antípodas del pensamiento económico.
sin embargo, eran hermanos. Y Menger escribió una obra que se denominó El derecho civil y las clases populares desposeídas. Esa es la traducción del alemán propiamente tal. Y que es una crítica al borrador del Código Civil para el Estado alemán, que prontamente, que vio la luz en la década del 90 del siglo XIX, en el año a fines del 19. Pero él escribe este libro y hace una crítica descarnada a ese derecho liberal burgués, que es el proyecto del Código Civil alemán. Vamos a ver después que el pensamiento de Menger incidió en, por ejemplo, la redacción de los artículos que se refieren al contrato de servicio doméstico. Pero también ahí está el influjo de un romántico que es Otto von Guericke, y de un realista, pero que no es sociológico. Ojo con eso. ¿Qué pasó con esta obra? Esta obra se difundió en Europa. Se difundió en Europa y también se difundió en Chile. Y ahí está la conexión con estos tres autores. Así las cosas, en el año 1894, la edición alemana, fueron dos ediciones las de Carl Menger, del texto de Carl Menger, fue objeto de una traducción al italiano en el año 1894. Y aquí adelanto el siguiente dato para lo que viene después. Y esa traducción al italiano fue leída en Chile por Valentín Letelier. Y en el año 1898, la obra fue objeto de una segunda traducción, ahora al español y de la mano de Adolfo Posada. Allí entra nuestro otro personaje. Y Adolfo Posada se conecta con Letelier porque Adolfo Posada preparó un extenso prólogo a la obra, donde cita a Letelier. Y allí, una vez más, están conectados los dos autores. Ahora, vamos a Chile. Nosotros nos interesa llegar al derecho social chileno y ya la Facultad de Leyes y Ciencia Política de la Universidad. Yo ya les dije cómo están conectados estos tres autores y la obra que es objeto de esta comunicación. Valentín Letelier leyó a Menger en su traducción, la traducción italiana del libro de Menger. Y él preparó, usando esta obra y a otros autores italianos, también positivistas, un texto de amplia difusión en Chile. Claro. Fue una carta, inicialmente es una carta, se llama Los Pobres, una carta dirigida a José Agustín González, vicepresidente de la Asamblea Radical en Santiago. ¿Por qué? Valentín Letelier es un político, jurista, profesor de Derecho Administrativo, fue rector de la Universidad de Chile y demás. Es decir, un intelectual de fuste de la época. Y como político pertenecía al Partido Radical. ¿Quiénes eran los radicales? En términos muy sencillos, liberales anticlericales, que formaron este partido como resultado de la fusión liberal-conservadora de fines de la década del 60 del siglo XIX. Un grupo liberales no concebía fusionarse con los conservadores, se escindieron de ese tronco liberal y fundaron el Partido Radical. Por lo tanto, los radicales eran liberales. Pero ojo, que a fines del siglo XIX ya convivían dos almas en el Partido Radical. La liberal propiamente tal y lo que podríamos denominar hoy día la liberal progresista, que aboga por una intervención del Estado. Y era precisamente representada por Letelier. Y este texto de Los Pobres, él ahí, a tono con sus concepciones, abogaba por una fuerte intervención del Estado para resolver los problemas que nosotros conocemos en general como cuestión social. Esta serie de problemáticas derivadas del industrialismo o la actividad económica. Y en consecuencia, la serie de problemáticas sociales, higiénicas y demás que se originaron en muchos países, incluyendo la Argentina, Chile, Europa era lo mismo. Menger vive en la Europa del canciller, o sea, última época es la del canciller Otto von Bismarck, y él ve ahí cómo surgen los seguros sociales. Entonces, él en esta carta a los pobres utiliza a Menger
Y ahí entonces vamos conectando las ideas jurídicas. Menger en Italia, de Italia a Chile, de Italia a Chile. Y cita textual en algunos pasajes a Menger. Veamos un ejemplo rápidamente porque nos quedan 10 minutos. Menos, Menger, menos. Menger dice que el obrero industrial subsidiario que por orden del patrono debe trabajar 12 o 13 horas, no puede mirársele como un ciudadano libre que puede disponer de sí libremente. Mientras que Letelier, haciéndose eco de la obra de Menger, aquí en el párrafo final, dice: todo el derecho privado se adivina a la vez que un propósito laudable en el legislador, precautelar los intereses de la clase directiva y un desconocimiento y un olvido absoluto de las reales necesidades de los pobres. Es decir, pone en la palestra el tema del derecho social. En tanto, este derecho debe recoger, debe hacerse cargo de los problemas sociales. Eso es el tema de la socialización del derecho. Pero a su vez, su aparato, el aparato crítico o los intelectuales que lee Letelier son positivistas sociológicos, que creen en ese entonces, ahora podemos decir que creen ilusamente en esta época de perfeccionamiento social y de desarrollo progresivo de las sociedades, y que va a llegar un momento en que van a alcanzar esa perfección. Entonces, Letelier era profesor de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Ahí entonces entramos a la facultad. Sin embargo, en general, todas estas concepciones sociológicas en su etapa de gestación eran minoritarias, tanto en Europa como en Hispanoamérica y en el caso particular de Chile. Por eso que hay que enfrentarlas con la cultura de abogados imperantes, la cultura de abogados o la cultura hispánica de abogados, como señalan los autores, la cultura de los letrados, porque la cultura de los letrados era mayoritariamente liberal liberal en lo económico y dominaban las concepciones de abstención del Estado en la resolución de los problemas sociales. Por ejemplo, en esa época hacían clases en la facultad Zorobabel Rodríguez, enseñaba economía política, un tipo conservador y católico, pero ferviente defensor de las ideas liberales en lo económico. Y entre sus escritos decía, bueno, si el contrato de trabajo, a propósito de las leyes para los obreros, debe regirse por las leyes del derecho civil. Yo no veo necesidad, decía, de dictar un cuerpo de leyes especiales que puedan alterar la oferta y la demanda, porque van a interferir ahí en esas leyes económicas. ¿Qué será la cultura cambiante? La cultura de la codificación, la cultura de la abstención del Estado en esas materias. La cartita de los pobres se difundió en varios lugares. No solo se la dirigió a ese personaje, sino que se difundió en el periódico del Partido Radical, en los anales de la Universidad de Chile y en otra parte que no ha sido rastreado. Esa es la sorpresa que yo me llevé cuando empecé a ver dónde estaba publicada. Y los autores que se refieren a la Carta de los Pobres, ninguno advierte que fue publicada en una revista jurídica, la Revista Forense Chilena, que tengo aquí, que se muestro a mis alumnos los libros antiguos, la Revista Forense Chilena, en el tomo 11, en el año 1800, y es nativo de la cultura de abogados imperante en la época. El señor, el editor, un abogado de apellido Latorre, encargado de esta revista, publicó los pobres, el texto de los pobres, pero con una nota, y dice lo siguiente: aunque no participemos de algunas de las apreciaciones del distinguido autor de este artículo, que tomamos de la prensa diaria, por ser jurídico y por ser notable en muchos conceptos, ofrecemos a nuestros lectores esta publicación como una iniciativa de un espíritu generoso para la reforma de nuestra legislación civil, en cuanto se relaciona con el pobre, que es por lo general la víctima del derecho penal, y una verdadera nulidad en cuanto a los derechos del orden civil. Es decir, esto es un testimonio de lo que venía comentando. En tanto, la cultura de abogados imperantes era aún refractaria a estas ideas, no permeaban todavía. Eso va a ocurrir recién en la década del 20, en la década del 30 del siglo.
Pero entre 1890 y 1913 se trata de posiciones minoritarias, que paulatinamente fueron permeando el ambiente jurídico, y en este caso particular, el ambiente de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad. Cerremos entonces con la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasó a propósito de esto? Letelier era un hombre muy influyente en la facultad. Dijimos que fue hasta rector de la Universidad de Chile. Y él fue profesor de Derecho Administrativo. Ojo, que cuando hablamos de derecho social, bajo ese rótulo, hay que incorporar a muchas disciplinas jurídicas que se fueron preocupando de los problemas sociales y que paulatinamente fueron depurando, estas disciplinas se fueron depurando y cobrando autonomía conforme avanzaba el siglo XX. Tal es el caso del derecho del trabajo, que recién tiene una fisonomía particular en los planes de estudio en la década del 30. Por lo tanto, el derecho administrativo era una manifestación de la idea de derecho social. Lo mismo el derecho del trabajo, la legislación obrera, la política económica, cuando se modificaron los programas de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó entonces con los programas de estudio? Hay una reforma en la cual participó Letelier y la que promovió por casi 10 años, que fue la reforma del año 1910 en los planes de estudio. Hasta antes de esto, y siguiendo al profesor Víctor Tau, podemos decir que en los planes de estudios cambiaba la cultura de la codificación. Es decir, la cultura de la enseñanza exegética de los códigos, y no más que eso, y del paradigma codificador, y de la ideología que hay detrás, que es la ideología liberal, En cuanto a los planes de estudio, en la reforma del año 1902, junto con incorporar la cátedra de Historia General del Derecho en una concepción sociológica, y en el marco del tema que nos convoca, se agregó en primer año el curso de Economía Política y Social, que es una reforma al antiguo curso de Economía Política. Y se tuvo que reformar porque el curso de Economía Política, antes del año 1902, sufrió una ligera modificación en el programa, en virtud de la cual la última materia era legislación obrera. Pero los profesores de Economía Política no la enseñaban. Y eso es lo que motivó precisamente la reforma del año 1902, incorporar directamente a la economía política y social, y ahí incorporar entonces la enseñanza en la legislación obrera. Y en el tercer año se incorporó un curso de un semestre, Derecho Industrial y Agrícola, donde una vez más aparecían las cuestiones sociales. Avanzando, y en el año 1913, se incorpora derechamente el ramo de Economía Social e Industrial. Y aquí está lo interesante. ¿Cuál es el lema de la reforma? El lema de la reforma, esta fue promovida por Juan Antonio Iribarren, discípulo de Valentín Letelier, era más allá de los códigos. Aquí entonces constatamos el reflujo de la codificación, cómo la cultura de los códigos, la enseñanza exegética y solo la de estos códigos, estaba haciendo agua porque dejaba fuera o no se hacía cargo de las problemáticas sociales en boga en ese entonces. Y bajo el lema de más allá de los códigos, se reforma en una serie de materias la malla curricular, pero en lo que a nosotros nos interesa, se agrega el ramo de Economía Social e Industrial. Y simplemente Roberto, quedan menos de un minuto. Para no cortar la idea, cortamos acá y abrimos el otro Zoom para que vos rápidamente cierres la presentación y pasamos a las preguntas. Perfecto. Así que yo cierro esto y volvemos a entrar todos, ¿ok?